Durante siglos, los imperios galácticos se han expandido, conquistando mundo tras mundo, absorbiendo especies en sus vastos dominios. Pero hay un límite rígido, un muro invisible donde cada mapa simplemente se detiene. El espacio humano. Nadie se atreve a aventurarse más allá. Nadie pregunta por qué. Las mentes más brillantes de la galaxia susurran al respecto, pero el miedo los mantiene en silencio. Los cátaros, una raza orgullosa y antigua, habían cartografiado miles de sistemas estelares. Su imperio se extendía más allá que cualquier otro. Sin embargo, cuando llegaron a los territorios humanos, sus grandes exploradores simplemente se detuvieron. No regresaron. No hubo señales de socorro, ni mensajes finales, ni restos, solo silencio. El Consejo Galáctico, una coalición de las especies más poderosas del universo conocido, había debatido durante mucho tiempo la cuestión humana. Eran una rareza, una especie que se había abierto camino hasta las estrellas a través de la guerra, el derramamiento de sangre y una determinación imprudente. A diferencia de otras civilizaciones que crecieron a través de la diplomacia o el avance lento, los humanos se expandieron como el fuego, violentos, impredecibles, imparables. Y luego, tan repentinamente como habían aparecido, se detuvieron. Sus naves ya no exploraban. Sus colonias no se extendieron más allá de una frontera específica. Sin guerras, sin tratados, sin mayor expansión. Dibujó una línea en el vacío y nadie se atrevió a cruzarla. Pero alguien tenía que preguntar. El embajador Corin B del dominio Cisari había pasado su vida estudiando a los humanos. Eran fascinantes, frágiles pero aterradores, débiles pero imposibles de dominar. Había leído los informes, escuchado las historias y sentido la inquietud que recorría el Consejo cada vez que se mencionaba el tema de la Tierra. Y ahora tenía su oportunidad. Una delegación humana había extendido una invitación, la primera en más de un siglo. A una nave monoplaza se le permitió entrar en su espacio para reunirse con ellos en uno de sus mundos centrales. Era un honor, una oportunidad y una advertencia. Corin conocía los riesgos. Todos los conocían. Nadie que cruzara al espacio humano había regresado jamás. Pero la pregunta ardía en su interior. Tenía que saber por qué. Así que aceptó. Mientras su nave cruzaba la frontera invisible, el silencio cayó sobre su tornillo. Las estrellas más allá parecían más oscuras, el espacio mismo más pesado. Los instrumentos parpadearon detectando algo mal. El vasto vacío que una vez pareció predecible ahora era incognoscible. Y entonces los humanos enviaron un mensaje. Bienvenido a nuestro espacio, embajador Bes. Esperamos que disfrute de su estadía. Sus voces eran tranquilas. Demasiado tranquilas. Corin había pasado toda su vida creyendo que el universo seguía un conjunto de reglas. Pero en el fondo sabía que los humanos habían encontrado algo ahí fuera, algo que nadie más tenía. Y fuera lo que fuese, se habían asegurado de que nadie más lo encontrara jamás. La nave de escolta humana guió la nave de Corin a través del vacío, hacia lo desconocido. A diferencia de las grandes naves de guerra del Consejo Galáctico, esta nave humana era elegante y discreta, pero algo en ella lo inquietaba. Se movía con una precisión inquietante, como si estuviera viva. Cada movimiento era demasiado suave, demasiado controlado. Corin había visto naves de guerra, transportes y cruceros diplomáticos antes, pero esto era algo más, algo diferente. Su tripulación permaneció en silencio, observando la oscura extensión a través de los paneles de visualización. Una sensación de inquietud se apoderó de todos ellos. Los sensores de la nave aún parpadeaban con incertidumbre, incapaces de registrar por completo lo que había más allá. Era como si el tejido mismo del espacio estuviera distorsionado, ilegible. Entonces la voz humana regresó: nos acercamos a Saúl. Prepárense para el descenso. Las palabras fueron pronunciadas en un estándar galáctico perfecto. Sin embargo, se sentían frías, artificiales. Corin había conocido a humanos antes, comerciantes y diplomáticos que se comportaban con una confianza casi arrogante. Pero esto era diferente. La pantalla parpadeó y por primera vez Corin vio la Tierra. Era diferente a cualquier mundo natal que hubiera visto antes. Otras especies apreciaban sus planetas preservando la naturaleza en equilibrio con sus ciudades. Pero la Tierra era una paradoja. Imponentes megaestructuras se extendían más allá de las nubes. Sin embargo, vastas extensiones de naturaleza virgen permanecían como si los humanos se negaran a dejar atrás su pasado. El planeta estaba vivo no solo con civilización, sino con algo más profundo, algo antiguo. Su nave entró en la atmósfera y Corin lo sintió de inmediato, una presencia, un peso presionando contra su mente. No era una fuerza física, sino algo más allá de su comprensión. Miró a su tripulación y ellos también lo sintieron.
Algo anda mal, susurró uno de ellos. La nave descendió a una plataforma de aterrizaje y las puertas se abrieron. Un grupo de humanos esperaba afuera con expresiones ilegibles a diferencia de otras razas que se adornaban con metales y túnicas extravagantes. Estos humanos vestían uniformes sencillos y prácticos. Su líder, una mujer con penetrantes ojos grises, dio un paso adelante. Embajador Bes, dijo, bienvenido a la Tierra. Corín la estudió buscando alguna señal de engaño, alguna pista del misterio que había mantenido a raya a la galaxia. No vio nada. Ni miedo ni arrogancia, solo certeza. Sabían algo. Algo que el resto del universo no debía saber, y estaba a punto de averiguar por qué. Corín subió a la plataforma de aterrizaje, con los sentidos abrumados por la mera presencia de la Tierra. El aire era denso y rico en aromas desconocidos. Flora extraña, el inconfundible olor a metales industriales y algo más, algo que no podía identificar. La líder humana lo estudió con ojos firmes, su expresión ilegible. Soy la directora Elena Graves, dijo. Debes estar cansado de tu viaje. Su voz era tranquila, educada, pero llevaba una finalidad subyacente. No es una amenaza, no es una invitación, solo una declaración de hechos. Mi tripulación. Corín se sobresaltó, pero Ellen levantó una mano. Serán acomodados, dijo, pero... Se solicitó su presencia. Corín se puso rígido. Esto era inusual. Todas las reuniones diplomáticas a las que había asistido involucraban un séquito, guardias, ayudantes, asesores, pero los humanos tenían una forma de reescribir las reglas. Miró hacia atrás. Hacia su tripulación. Su inquietud era palpable, pero no podían hacer nada. Él asintió lentamente, indicándoles que obedecieran. Las puertas de la nave se cerraron tras ellos y se quedó solo. Elena señaló hacia el transporte que lo esperaba, un elegante vehículo negro sin marcas visibles. Dudó solo un momento antes de entrar. El viaje fue silencioso. Ninguna conversación innecesaria, ningún escenario que lo distrajera. Las ventanas estaban oscuras, bloqueando cualquier vista del mundo exterior. Corín se obligó a mantener la calma. Había tratado con figuras poderosas antes. Se había enfrentado a señores de la guerra y emperadores. Sin embargo, de alguna manera, sentado junto a esta mujer humana en este transporte sin marcas, sintió algo nuevo. No miedo, sino pavor. Después de lo que pareció una eternidad, el vehículo se detuvo. Las puertas se abrieron, revelando una vasta estructura subterránea. La arquitectura era inquietante, suave, sin costuras e imposiblemente precisa. No era el industrialismo crudo que esperaba de los humanos. Sin costuras visibles, sin ornamentación innecesaria, solo diseño funcional puro. Sígueme, dijo Elena. Lo condujo por una serie de pasillos hacia las profundidades de las instalaciones. Las paredes estaban revestidas con enormes puertas, cada una marcada solo por una serie de números sin símbolos, sin explicaciones. El aire se hizo más frío. Finalmente llegaron a una puerta diferente a las otras, era más grande y gruesa, zumbaba con un poder que Corín podía sentir en sus huesos. Elena puso su mano contra un panel y la puerta se abrió dentro de la habitación. Estaba oscuro, una única ventana enorme daba a algo abajo envuelto en sombras. Corín se acercó mirando a través del cristal. Entonces las luces parpadearon y lo vio. Su respiración se atascó en su garganta, su mente retrocedió luchando por comprender lo que yacía debajo. Estaba viva, era enorme, y estaba esperando. Corín se giró hacia Elena, su voz apenas un susurro. ¿Qué es eso? Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Eso dijo que es por lo que nadie cruza al espacio humano. La respiración de Corín llegó en ráfagas cortas y superficiales. Sus corazones gemelos latían contra sus costillas mientras miraba a través del cristal reforzado, luchando por procesar lo que estaba viendo. La cámara de abajo se extendía imposiblemente lejos en la oscuridad, sus profundidades iluminadas solo por el frío resplandor de luces ocultas incrustadas en las paredes. Y en el centro mismo de todo había algo. La criatura, si es que podía llamarse así, era vasta más allá de la comprensión. Su forma cambiaba y ondulaba como si no estuviera completamente limitada por las reglas de este universo. No tenía una forma definida, ni una anatomía clara, pero su mente insistía en tratar de imponerle lógica. En un momento parecía una masa amorfa de zarcillos retorcidos. Al siguiente, insinuaba algo vagamente humanoide, sus extremidades alargadas se retorcían en movimientos lentos y deliberados. Pero la peor parte, la parte que le revolvió el estómago, fue la sensación de conciencia. Lo estaba mirando no con ojos. No había ojos, pero Corín podía sentir su atención fijada en él, filtrándose en su propio ser como una mancha de aceite extendiéndose a través del agua. Sus instintos le gritaban que corriera, que huyera, que pusiera la mayor distancia posible entre él y la entidad aprisionada abajo, pero su cuerpo no se movía. ¿Qué es eso?
Logró decir con voz áspera, forzando las palabras a salir de sus labios secos. Elena Graves estaba junto a él con los brazos cruzados tras su espalda, su expresión ilegible. Observó a Corinne estudiando su reacción más que la cosa de abajo. Esto es lo que encontramos, dijo en voz baja, o más exactamente, ¿qué nos encontró? Corinne apartó la mirada de la criatura y se volvió hacia ella, desesperado por una explicación. «¿Lo capturaste?», exigió. «¿Cómo?». Elena dejó escapar un suspiro lento. «No, embajador, no lo capturamos. Lo contuvimos». La mente de Corinne dio vueltas. Contención era una palabra peligrosa. Implicaba algo demasiado peligroso para soltarlo, algo lo suficientemente poderoso como para requerir vigilancia constante. Se había encontrado con especies que incursionaban en esas cosas, criaturas de los confines del universo conocido que necesitaban planetas enteros como prisiones. Pero esto era diferente. Este no era un ser que habían encontrado en algún mundo distante. Esto era algo que los humanos habían encontrado dentro de su propio espacio y lo habían encerrado. Sus dedos se curvaron contra la barandilla mientras intentaba mantener la voz firme. ¿De dónde vino? Elena no respondió de inmediato. En cambio, se giró hacia el cristal, observando la entidad debajo. Su forma cambiante palpitaba reaccionando a su presencia. «No lo sabemos», admitió. «Solo sabemos que existen y que no debemos verlos». Un escalofrío recorrió la espalda de Corinne. «Ellos», tragó saliva con dificultad. «¿Cuántos?». Elena finalmente lo miró con sus ojos grises, agudos y firmes. «Toomani». El silencio llenó la plataforma de observación. La mente de Corinne se llenó de posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Siempre había creído que el espacio, a pesar de todos sus misterios, seguía ciertas reglas, que las civilizaciones surgían y caían, que los imperios chocaban, que se libraban guerras y se firmaban tratados. Pero esto era algo más antiguo, algo más profundo, algo que se suponía que nunca se sabría. Y esto, susurró Corinne, apenas capaz de articular las palabras, es la razón por la que nadie cruza el espacio humano. Elena asintió. Los otros imperios asumen que dejamos de expandirnos por precaución, por haber llegado al límite de nuestra ambición. Se volvió hacia la criatura con el rostro inexpresivo. Pero la verdad es que fuimos demasiado lejos. Vimos demasiado. Y aprendimos lo único que ninguna otra especie en la galaxia parece entender. Corinne apenas podía respirar. ¿Y qué es eso? La voz de Elena era tranquila, casi demasiado tranquila. Que nunca estábamos solos. Corinne sintió el peso de esas palabras sobre él como una manta sofocante. Su pueblo, los Isari, siempre se habían enorgullecido de su conocimiento, de sus vastos archivos de mapas estelares y antiguos. Historias había mapeado miles de sistemas, encontrado cientos de especies, librado guerras y negociado la paz. Sin embargo, en todos sus registros, en todas sus exploraciones, nunca se habían encontrado con algo como esto. «Deberías irte», dijo Elena con la voz más suave ahora. La mirada de Corinne se dirigió a ella. Lo que ella giró por completo para mirarlo aquí con una expresión ilegible. «Te concedimos esta reunión porque sabíamos que la pedirías», dijo. «Sabíamos que eventualmente alguien en el consejo presionaría demasiado. Esa curiosidad podría con uno de ustedes». Corinne sintió un escalofrío agudo en el estómago. «¿Me estás advirtiendo?». Elena asintió levemente. «No impedimos que otros crucen al espacio humano por secretismo o poder», dijo. «Lo hacemos porque estamos conteniendo algo. Y si el resto de la galaxia comienza a husmear donde no debería, no podemos garantizar que la contención se mantenga». El significado de sus palabras se hundió en él como hielo. Los humanos no eran aislacionistas. No estaban acumulando secretos para sí mismos. Estaban parados al borde de algo terrible, manteniendo la línea. Y si esa línea se rompía, Corinne sintió que le temblaban las manos. Quería discutir, exigir respuestas, insistir en que el Consejo Galáctico tenía derecho a saber toda la verdad. Pero en el fondo de su alma comprendió que algunas verdades era mejor dejarlas enterradas. Algunas puertas nunca debieron abrirse. Y los humanos, imprudentes y aterradores como eran, habían aprendido esa lección por las malas. Corinne exhaló lentamente y se alejó del cristal. «Llévame de vuelta a mi nave», Elena añadió una vez. Sin discusión, sin más discusiones, solo comprensión silenciosa. Mientras se alejaban de la plataforma de observación, Corinne se obligó a no mirar atrás, a no mirar una última vez la cosa imposible y cambiante en la cámara de abajo. Pero cuando las puertas se cerraron tras él, lo oyó, un susurro, una voz que no estaba destinada a oídos mortales. «Te vemos». Corinne no habló durante el resto del viaje porque por primera vez en su vida comprendió realmente el miedo.
El viaje de vuelta a su nave era sofocante. Corín se sentó en silencio, su mente daba vueltas con el peso de lo que acababa de presenciar. El transporte se movía con la misma precisión inquietante, deslizándose por los pasillos subterráneos sin una sola sacudida o vacilación. Cada segundo que pasaba, el susurro resonaba en su mente. «Te vemos». Las palabras no tenían fuente ni boca que las pronunciara, y aún así las había oído tan claramente como si le hubieran hablado al oído. Apretó los puños, obligándose a concentrarse. Era un diplomático, un embajador. Había tratado con los seres más astutos y manipuladores de la galaxia. Se había presentado ante señores de la guerra, debatido con gobernantes que tenían el destino de mundos enteros en sus manos. Y aún así, nada lo había preparado para esto. Frente a él, Elena Graves estaba sentada con su compostura habitual, los brazos cruzados, la mirada fija al frente. No había hablado desde que salieron de la cámara. No lo necesitaba. Finalmente, Corín encontró su voz. Era más bajo de lo que pretendía. «Has sabido de ellos durante mucho tiempo». Elena asintió. «Más tiempo del que creerías». Corín exhaló bruscamente. «Y lo has ocultado al resto de la galaxia todo este tiempo». Una pequeña sonrisa sin humor se dibujó en sus labios. ¿Habrías hecho algo diferente? Quería decir que sí. Quería insistir en que el Consejo Galáctico tenía derecho a saber que todas las especies del universo debían unirse contra una amenaza de esta magnitud. Pero las palabras murieron antes de que pudieran salir de su boca. No habría hecho nada diferente porque esto no era una guerra. Este no era un enemigo que pudiera ser combatido con flotas y armas. Era algo más antiguo, algo más allá de la comprensión de cualquier especie que aún creyera tener el control del universo. «¿Cuántos lo han visto?», preguntó. La expresión de Elena se ensombreció. «Pocos. Menos aún los que se van con su cordura intacta». Un escalofrío recorrió su espalda. «Volverás con tu gente», continuó. «Les dirás que la humanidad se niega a abrir sus fronteras, que no negociaremos nuestra postura y si presionan más». Giró la cabeza encontrando su mirada. Por primera vez, Corín vio algo en sus ojos. «No tememos», determina. «Si presionan más», dijo. «No los detendremos, pero no seremos responsables de lo que suceda después». Un pesado silencio se instaló entre ellos. Corín dejó escapar un lento suspiro, su mente procesando las implicaciones. Si le decía la verdad al Consejo, exigirían pruebas. Enviarían exploradores, luego equipos de investigación, luego naves de guerra. Sondearían las profundidades del espacio humano, creyéndose preparados para lo que pudieran encontrar. Pero no estaban preparados. No para esto. El transporte se detuvo. Las puertas se abrieron revelando la plataforma de aterrizaje. Su nave estaba donde la había dejado, su tripulación esperaba ansiosamente al pie de la rampa. Se pusieron rígidos cuando salió, sus ojos parpadeando entre él y los escoltas humanos. Se giró hacia Elena una última vez. «No me estás contando todo». Sus labios se apretaron en una fina línea. «No», admitió. «No lo soy». Consideró presionar más, exigiendo saber el resto, pero al final no lo hizo. Algunos conocimientos no estaban destinados a ser adquiridos. Sin decir otra palabra, se dirigió hacia su nave. Su tripulación lo siguió sin cuestionar, sintiendo el peso de su silencio. Las puertas se sellaron tras ellos y Curran se dirigió directamente a la cubierta de mando. «Prepárense para la partida inmediata», ordenó. Los motores de la nave rugieron al encenderse. Mientras ascendían, dejando atrás la Tierra, Curran echó un último vistazo al planeta azul que se encogía bajo ellos. No era un imperio, ni un dominio hambriento de guerra que buscaba expandir su alcance. Era un muro, un delgado y frágil muro entre el universo conocido y algo que nadie debería ver jamás. Y por primera vez, Corín rezó para que aguantara. Porque si no, nada lo haría. Mientras la nave se liberaba de la gravedad de la Tierra, Corín permaneció en la ventana, observando cómo el planeta azul se desvanecía en la oscuridad del espacio. Sus corazones gemelos aún tronaban en su pecho. Su mente corría a través de todo lo que había presenciado. Su tripulación permaneció en silencio detrás de él, sintiendo el peso en su postura, la rigidez en su postura. La vista de la Tierra debería haber sido reconfortante, solo otro mundo habitado, uno de muchos a través de las estrellas. Pero ahora se sentía diferente. Era una prisión. Y por primera vez en su vida, Corín temió lo que yacía dentro. «Embajador». La voz de su segundo al mando, el comandante Bake, rompió el silencio. «¿Tenemos permiso para partir?». Corín asintió, forzando su voz a permanecer firme. «Fije rumbo a la estación del Consejo».
Sin demoras. Felic dudó. Sin demoras. Echó un vistazo rápido al planeta detrás de ellos. ¿No estamos presentando un informe a los humanos antes de partir? No, dijo Corín rápidamente. Nos vamos ahora. Hubo una pausa y luego Vale asintió levemente antes de girarse para transmitir las órdenes. La tripulación, aunque confundida, obedeció sin cuestionar. El zumbido de los motores de la nave se intensificó a medida que se encendían para viajar más rápido que la luz. Corín tomó asiento en la consola de comando, sus manos agarrando los apoyabrazos estaban más apretados de lo necesario. Su mente seguía repitiendo las últimas palabras que Elena Graves le había dicho. No los detendremos, pero no seremos responsables de lo que pase después. No fue una advertencia. Fue una promesa. La nave se tambaleó hacia adelante, las estrellas pasaban como un rayo por la ventana mientras aceleraban hacia el vacío. Sin embargo, no importaba lo lejos que viajaran, Curran aún podía sentirlo. El peso de los ojos invisibles. El viaje de regreso a la estación del Consejo Galáctico transcurrió sin incidentes. Pero Karan no encontró alivio en eso. Cada momento de silencio, cada tramo de espacio vacío, se sentía más pesado que antes. Pasó horas revisando sus notas diplomáticas, reescribiendo su informe una y otra vez, tratando de decidir cuánto decirle al Consejo, y lo que es más importante, cuánto dejar fuera. Cuando finalmente llegaron, la estación se alzaba frente a él, una enorme estructura que flotaba en el borde del espacio neutral, su diseño, una mezcla de una docena de especies diferentes. Era un lugar de política, de negociaciones, de palabras medidas y alianzas calculadas. Ahora se sentía pequeño. Cuando una nave atracó, Corín se enderezó el uniforme y respiró hondo. Necesitaba tener cuidado. Una frase equivocada, una advertencia fuera de lugar, y el Consejo presionaría para una investigación más profunda. Y eso no podía suceder. La esclusa de aire se abrió con un silbido y fue recibido por una escolta de funcionarios. Lo estaban esperando. Ya se había corrido la voz de que se había reunido con los humanos. Se programó una reunión formal en 1 hora. Corín no tuvo tiempo de prepararse más. Mientras lo conducían por los prístinos pasillos de las cámaras del Consejo, mantuvo su expresión ilegible, su mente construía cuidadosamente sus palabras. Cuando las grandes puertas de la asamblea se abrieron, docenas de representantes de toda la galaxia se giraron para mirarlo, esperando escuchar su informe. Tomó su lugar en el centro de la sala, de pie a pesar del peso que presionaba sus hombros. Las negociaciones con la humanidad han concluido. Corín comenzó con voz firme. Y su postura permanece inalterada. No se expandirán. No abrirán sus fronteras y no discutirán las razones detrás de su aislamiento. Los murmullos ondearon por la cámara. Ya podía ver la insatisfacción entre las facciones más agresivas. Querrían presionar más. Exigirían respuestas. Corín inhaló lentamente. Ahora era el momento de la decisión. Decir la verdad y arriesgarse. Todo o mentir y rezar. La galaxia nunca supo lo que acechaba más allá del borde del espacio humano. Exhaló su voz calma, practicada, controlada. La humanidad ha elegido su camino, y recomiendo encarecidamente al Consejo que lo respete. Silencio. Entonces las voces se alzaron, algunos estuvieron de acuerdo, otros protestaron, le lanzaron preguntas desde todas las direcciones, pero Corín se mantuvo firme, su expresión ilegible, porque había una verdad que sabía con certeza: algunos secretos nunca deben ser descubiertos y algunas advertencias siempre deben ser atendidas, incluso cuando provienen de las especies más peligrosas de la galaxia. Las cámaras del Consejo estallaron en una ola caótica de murmullos y debates, las voces de docenas de especies alzándose con frustración. Corín permaneció quieto, dejando que el ruido lo inundara. Había esperado esta reacción. El Consejo Galáctico había pasado siglos expandiendo el aprendizaje y catalogando cada un rincón del universo conocido. La idea de que una especie nada menos joven, pudiera impedirle seguir explorando era un insulto a su autoridad colectiva. Una voz interrumpió el ruido. El embajador Corín giró la cabeza hacia la fuente. El alto canciller Vir del dominio Kabar. Una imponente figura de piel verde escamosa y penetrantes ojos dorados se levantó de su asiento. A diferencia de los demás, su voz no transmitía frustración, solo frío cálculo. ¿Esperas que aceptemos esta respuesta?, preguntó Verac, con la mirada fija en Corín como un depredador estudiando a su presa. Simplemente respetar su negativa. Corín mantuvo una expresión neutral. Sí. Una oleada de insatisfacción se extendió por la cámara. Los labios de Vir se curvaron en algo parecido a una sonrisa. ¿Y por qué exactamente deberíamos hacer eso? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Estás pidiendo al Consejo que abandone una región del espacio simplemente porque los humanos lo dicen. Debes entender lo débil que suena eso. Los dedos de Corín se crisparon a sus costados. No es debilidad,
dijo con cuidado. Es sabiduría. Los ojos de Vir se entrecerraron. Entonces comparte esta sabiduría con nosotros. La cámara silenció todas las miradas sobre Corin. Sintió sus corazones gemelos latir contra sus costillas. Había esperado este desafío, pero aún no tenía la respuesta perfecta. Diles toda la verdad y exigirán pruebas, y las pruebas significarían expediciones. Las expediciones significarían naves que entraran en el espacio humano. Y entonces la cosa que le había susurrado sabría que los vería. Corin se obligó a respirar lentamente. Los humanos han estado dentro de sus fronteras durante siglos, dijo. No buscan la conquista ni interfieren en los asuntos de otros. Si desearan la guerra, ya la habrían librado. Si desearan aliados, los habrían buscado. En cambio, permanecen contenidos dentro de su espacio no por nosotros, sino por algo que no nombrarán. Dejó que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar, y si una especie tan inflexible como la humanidad se niega a avanzar, tal vez deberíamos preguntar por qué antes de exigir que se hagan a un lado los ojos dorados de Vir brillaron, o tal vez, replicó, han descubierto algo valioso dentro de su territorio y desean conservarlo para sí mismos. La mandíbula de Corin se tensó. Esto era peligroso. El dominio cavernícola era uno de los miembros más ambiciosos del Consejo. No vieron obstáculos, vieron desafíos. Siberac creía que la humanidad estaba escondiendo algo valioso. Presionaría para una intervención enérgica. Los humanos no lanzaron amenazas, dijo Corin manteniendo la voz serena, no posaron, ni intentaron engañarme, dejaron una cosa clara. Miró directamente a Vir. Si entramos en su espacio, no nos protegerán, no serán responsables de lo que les pase a quienes ignoren sus advertencias. Un murmullo de inquietud se extendió por la cámara. Algunos de los representantes se miraron entre sí. Su confianza vaciló, pero Vir permaneció impasible. ¿Y les crees, Corin? Recibió su mirada sin pestañear. Siberac lo estudió por un largo momento. Luego, con una ligera burla, se recostó en su asiento. Se nota su precaución, embajador. Pero Corin sabía que esto no había terminado. Vir no estaba convencido, y los demás tampoco. Mientras el debate continuaba, el estómago de Corin se retorció de inquietud. Había hecho lo que podía, pero no sería suficiente. Había demasiadas voces en esta sala que veían el misterio como una invitación en lugar de una advertencia. Enviarían naves. Intentaría mapear lo que yacía más allá de las fronteras humanas. Y cuando lo hicieran, algo los miraría. Corin apretó las manos con un miedo frío hundiéndose profundamente en sus huesos. Solo rezó para que cuando el Consejo finalmente entendiera la verdad, no fuera demasiado tarde. La reunión del Consejo se prolongó durante horas llenas de debates, contraargumentos y posturas burocráticas. Algunos representantes argumentaron que el secreto de la humanidad justificaba una investigación. Otros, más cautelosos, sugirieron paciencia y diplomacia, pero Corin sabía la verdad. El Consejo no era una institución conocida por su paciencia. Para cuando terminó la sesión, nada se había decidido por completo, pero lo vio en sus ojos. Los engranajes ya estaban girando. Las facciones poderosas, especialmente el dominio Kabar, no dejarían pasar este misterio. Cuando Corin salió de la cámara, su segundo al mando, Val, se puso a caminar junto a él. Van a enviar barcos, suspiró Corin. Lo sé. No escucharánlo. A la advertencia. Lo sé. Caminaron en silencio por un rato, sus pasos resonando en los grandes pasillos de la estación. Fuera de los grandes ventanales, la inmensidad del espacio se extendía infinitamente, llena de las luces de las naves que llegaban y partían. Corin se preguntó cuántos de ellos lograrían regresar una vez que cruzaran la frontera equivocada. Belik dudó antes de volver a hablar. ¿Qué viste exactamente en la Tierra? Corin se detuvo. Su mente regresó al momento en esa cámara subterránea. El susurro, la presencia sofocante, la forma en que la realidad misma parecía doblarse alrededor de lo que fuera que los humanos habían escondido. ¿Cómo podía expresarlo con palabras? Se giró hacia Belik con expresión sombría. Vi algo que no entiendo. Hizo una pausa. Y no quiero entenderlo. Por primera vez, Vale pareció inquieto. Eso es malo. Corin exhaló lentamente. Reanudaron la caminata, pero Corin se dio cuenta de que su segundo al mando estaba conmocionado. Bien. Un poco de miedo era mejor que una curiosidad imprudente. Cuando llegaron a su nave, Corin no perdió tiempo en prepararse para la partida. No quería demorarse en la estación, había hecho lo que podía, ahora solo podía esperar mientras la nave se desprendía de la estación y fijaba rumbo a espacio neutral. Corin se permitió un breve momento de alivio, había dado la advertencia, el resto estaba fuera de sus manos, o eso creía. 3 semanas después llegó la llamada de socorro. Corin estaba en sus aposentos cuando la alerta apareció en su pantalla, su corazón latía con fuerza mientras leía el informe. Una nave de exploración que Bar había
Desaparecido en el espacio humano. Más informes siguieron en rápida sucesión. Las naves enviadas a investigar también habían desaparecido. No había restos, ni balizas de socorro, ni supervivientes. Solo silencio. El consejo estaba en caos. El dominio que ver exigía respuestas. Los humanos no dieron ninguna, simplemente repitieron el mismo mensaje: no vengas aquí, no envíes más naves, no te ayudaremos. Corín sintió un profundo escalofrío instalarse en sus huesos. Esto era lo que había temido. Alguien había ignorado la advertencia, y ahora algo estaba despierto. El consejo convocó una sesión de emergencia. Las tensiones eran altas, los representantes estaban divididos. Algunos exigieron represalias contra la humanidad por su negativa a cooperar, otros aumentaron la cautela, temiendo una amenaza invisible. El gran canciller Vira estaba furioso. Hemos perdido a nuestra gente, rugió, dando un puñetazo sobre la mesa. Y los humanos se negaron a responder. Corín, escuchando en silencio, su mente corría, reconstruyendo las cosas. Sabía, en el fondo, que los humanos no eran responsables de las naves desaparecidas. Algo más se las había llevado. Un profundo temor lo invadió al recordar las palabras de Elena Graves: no los detendremos, pero no seremos responsables de lo que suceda después. Esto era exactamente lo que ella había querido decir. Corín se puso de pie. Canciller, dijo dirigiéndose a Vir. ¿Crees que la humanidad está ocultando información? Eso puede ser cierto, pero te insto a que lo consideres. ¿Y si esto no es obra suya? Los ojos de Vir ardían de ira. Entonces, ¿quién más podría ser responsable? Corín dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Asumes que somos los únicos que miran. Dejó que la implicación se asentara. ¿Y si algo estuviera mirando? La cámara se sumió en un silencio incómodo. El pensamiento era demasiado terrible para considerarlo. Verac se burló. Si hay una amenaza, debemos descubrirla. No podemos dejar que la humanidad dicte los límites de nuestro conocimiento. Corín apretó los puños. Ese era exactamente el tipo de pensamiento que los condenaría a todos. Pero antes de que pudiera discutir más, sonaron las alarmas de emergencia. Una nueva transmisión había llegado de la nave espeleológica desaparecida, y lo que contenía era peor de lo que Corín podría haber imaginado. La cámara cayó en un silencio atónito mientras la transmisión de emergencia se reproducía en la pantalla hueca central. La imagen era granulada, parpadeaba con estática, pero la voz que llegó era inconfundiblemente clara. Esta es la nave exploradora Vorage. Estamos perdidos. La voz temblaba. Corín nunca había escuchado un sonido cavar. Tenía miedo antes. Eran una especie guerrera criada para la batalla. Su cultura se basaba en la fuerza y el dominio. Pero esto era terror. Están aquí. La voz continuó, apenas un susurro ahora. No humanos. No humanos. Están mirando. Estábamos equivocados. Éramos. Una repentina explosión de estática cortó la voz. Entonces llegó algo más. Ni un grito, ni un llanto de ayuda, un sonido, un susurro bajo y distorsionado que se superponía a sí mismo 1000 veces como un coro. De bocas invisibles hablaban al unísono. No era ningún idioma conocido, era algo más profundo, algo primitivo, y cada persona en la cámara lo sintió. Algunos se aferraron el pecho, como si solo el sonido estuviera presionando contra sus pulmones. Otros se estremecieron cuando un profundo terror frío se arrastró por sus espinas. Entonces, de repente, silencio. La transmisión se cortó, la cámara permaneció congelada por el horror. Nadie habló, nadie se movió hasta que Vira se puso de pie. ¿De dónde vino esa señal? Su voz era aguda, pero había un filo en ella, algo que estaba tratando de suprimir. Un técnico dudó antes de responder. Eso se originó desde el borde más alejado del espacio humano. La mandíbula de Vir se tensó. Entonces enviamos una flota. El estómago de Corín dio un vuelco. No puedes hablar en serio. Berry se volvió hacia él con los ojos encendidos. Hemos perdido naves. Hemos perdido personas. ¿Esperas que nos quedemos sentados mientras esa cosa en la transmisión? Corín interrumpió. No era Kevor. No era humano. Era otra cosa. Vir se burló. ¿Y qué sugieres? Que dejemos nuestra desaparición a cualquier horror que aceche ahí fuera. La mente de Corín corrió. Tenía que haber otra manera. Envía un enviado diplomático. Habla con los humanos. Saben lo que hay ahí fuera. Si entramos en su espacio sin comprender. Verac golpeó la mesa con el puño. Comprender es para cobardes. Acción es lo que necesitamos ahora. Corín apretó los puños. Si envías naves al espacio humano, no solo lidiarás con los humanos. Bajó la voz. Lidiarás con lo que sea que se estén escondiendo. Por primera vez, Vir dudó, no porque estuviera convencido, sino porque el miedo en la sala era palpable. La transmisión había sacudido al consejo. Todos sintieron algo antinatural en ese susurro, algo más allá de su comprensión.
Pero guerreros como Vira no se rindieron. Temer lucharon contra ello, y Kuran sabía en el fondo que ningún argumento lo detendría. Ahora Vira se dio la vuelta. Movilizamos una flota. La flota llegó al borde del espacio humano. 2 semanas estándar después. Corin no había sido invitado, no había sido consultado, solo había recibido un breve y frío mensaje de Vira: apártate, y así lo hizo. Se quedó en su propia nave, estacionada a distancia, monitoreando la situación desde lejos, observando, esperando. Al principio no pasó nada. La flota Cabe envió escáneres de largo alcance, no encontraron nada, ningún resto, ninguna defensa humana movilizándose, solo espacio vacío, y entonces comenzaron los susurros, no por comunicaciones, ni por ninguna frecuencia conocida dentro de sus mentes. Comenzó como una picazón en el fondo de sus pensamientos, una presencia silenciosa, una sensación de ser observados. Entonces las voces se hicieron más fuertes. Uno por uno los miembros de la tripulación comenzaron a informar haber escuchado algo, un susurro justo más allá del borde de la comprensión, y entonces llegaron las sombras. No eran naves, no eran formas de vida, no era nada para lo que el Kaar tuviera palabras, solo estaban allí observando, esperando. Una nave Cabe abrió fuego, y fue entonces cuando los gritos comenzaron. No venían de las comunicaciones. Venían de las propias naves. Los cascos de metal retorcidos se doblaban como si manos invisibles los estuvieran aplastando desde adentro hacia afuera. Algunas naves intentaron escapar solo para desvanecerse en pleno vuelo, desapareciendo sin dejar rastro. El buque insignia intentó transmitir una señal de socorro. Las últimas palabras que la flota envió al consejo fueron: estábamos equivocados. Entonces silencio. La flota entera se había ido, no destruida, no aniquilada en batalla, simplemente borrada, como si nunca hubiera estado allí. 3 días después Corin se sentó solo en sus aposentos mirando fijamente el vacío fuera de su ventana. Él sabía que esto sucedería, había tratado de detenerlo, y sin embargo ni siquiera le había esperado la absoluta e insondable finalidad de ello. El dominio de las cavernas estaba en caos, el consejo fue sacudido hasta la médula. Incluso verá que el arrogante inquebrantable guerrero había desaparecido, perdido ante cualquier fuerza que hubiera reclamado su flota. La humanidad permaneció en silencio, sin amenaza, sin advertencia, sin reacción en absoluto, como si este resultado hubiera sido inevitable, como si esta no fuera la primera vez que había sucedido. Un mensaje privado apareció en la pantalla de Corin de un remitente anónimo, una sola línea de texto: te dijimos que no miraras. Corin cerró los ojos. En algún lugar en la oscuridad algo estaba despierto ahora, y sabía que lo habían visto. El mensaje estaba en la pantalla de Kuran, su significado hundiéndose profundamente en sus pensamientos como una piedra en un vasto océano negro. Te dijimos que no miraras, no una amenaza, no una advertencia, solo una declaración de hecho. Sus manos se apretaron en puños. La flota de cavernas se había ido, no destruida ni lisiada, solo borrada, como si nunca hubieran existido en primer lugar, y la humanidad no la celebró, no tomaron represalias, simplemente observaron despreocupados, como si todo esto hubiera sucedido antes. Corin exhaló lentamente. Tenía una opción ahora, una oportunidad de hacer lo que nadie más tuvo el sentido común de hacer. Tenía que hablar con los humanos. El viaje a la Tierra transcurrió sin incidentes, ninguna nave humana lo interceptó, ninguna advertencia sonó a través de sus comunicadores, pero eso fue lo que más lo inquietó. Sabían que venía, y no lo detendrían. Eso significaba una de dos cosas: o no lo veían como una amenaza, o ya no veían a nadie como una amenaza. La superficie de la Tierra era tan modesta como siempre: océanos azules brillantes vastos, continentes rebosantes de vida, ciudades que se extendían hacia el cielo llenas de tecnología que estaba peligrosamente por detrás de lo que otras especies habían desarrollado. Sin embargo, aquí la humanidad estaba intacta, sin desafíos, sin miedo. Elena Graves estaba esperando para él. Ella estaba de pie en una tranquila plataforma de observación con vistas a una ciudad en expansión, con las manos cruzadas tras la espalda, una leve sonrisa en su rostro. Me preguntaba cuándo aparecerías. Corin se detuvo a unos pasos de ella. ¿Sabías que esto pasaría? Elena inclinó ligeramente la cabeza. Te lo advertimos. Las manos de Corin se crisparon. Los dejaste morir. Su sonrisa se desvaneció, no se giró para mirarlo por completo. Dejamos que tomaran su propia decisión. Corin gruñó con frustración. ¿Y qué es esta cosa? ¿La que lo secuestró? ¿Qué despertaron? Elena lo estudió como si decidiera cuánto decir. Entonces suspiró. No es una cosa. Corin se congeló, algo en su voz le puso los pelos de punta. No es una especie, ni una fuerza, ni siquiera un dios. Volvió a mirar la ciudad. Es el espacio entre las cosas. El pulso de Corin latía con fuerza en sus oídos. No lo entiendo. No necesitas hacerlo. La mirada de Elena ahora era distante, su voz más baja. Aprendimos hace mucho tiempo que algunas preguntas no deben hacerse, algunas puertas no deben abrirse, pero cada especie que se levanta, que construye, que anhela más, todas cometen el mismo error. Creen que el vacío está vacío. Ella se giró hacia él, su expresión, música, ilegible. Pero el vacío no está vacío, Corin. Es solo silencio hasta que alguien hace el tipo de ruido equivocado. Su respiración se atascó en su garganta. La flota de cavernícolas no había sido destruida. Habían sido escuchados, y lo que sea que los haya escuchado, los había alcanzado. Corin negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. ¿Cómo puedes saber todo esto? Elena sonrió, pero era una sonrisa triste y cansada. Porque fuimos los primeros en mirar.
La comprensión lo golpeó como un golpe físico. La humanidad ya había cometido este error hace mucho tiempo y habían sobrevivido. Corín dio un paso atrás, su mente acelerada. Lo estás manteniendo contenido tanto como podemos. Pero, ¿por cuánto tiempo? Elena exhaló. Mientras no repitamos los errores de otros. Corín miró más allá de ella al vasto y próspero planeta Tierra. Una especie que había dejado de expandirse, que había dejado de llegar demasiado lejos, que sabía que era mejor no desafiar lo desconocido. Y ahora entendía por qué el mapa galáctico terminaba en humano. Espacio no porque los humanos fueran una amenaza, sino porque sabían dónde estaba la verdadera amenaza y el resto de la galaxia era demasiado arrogante para escuchar. Corín sintió un nudo en el estómago, inquieto. ¿Qué pasará después? La voz de Elena era firme. Eso depende de lo que haya pasado. Su mirada se cruzó con ella y, por primera vez, Corín vio algo tras sus ojos, algo antiguo, algo atormentado por si la galaxia puede aprender a estar en silencio o no. Corín dejó la Tierra ese día con más preguntas que respuestas. Pero una cosa era segura, no había ninguna guerra que librar, ningún enemigo que derrotar, solo un silencio interminable que observaba. Y el conocimiento de que, en algún lugar del vacío, algo seguía escuchando.